Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo siempre, según cuando estés viendo esto. En el vídeo de hoy vamos a volver a hablar de hitos que marcaron edades en la historia de la humanidad y hoy toca hablar de la Edad Moderna. La Edad Moderna es un periodo, una edad de la historia en el que yo creo que se va a potenciar y definitivamente se va a reafirmar una tesis que os planteé ya en el vídeo de la prehistoria, en la cual explicaba cómo, según yo lo veía, desde el mismo comienzo de la humanidad, se va a ir dando una paulatina globalización y una paulatina interconexión entre las distintas comunidades que iban formando la humanidad, una tendencia que iba a comenzar con el mismo nacimiento de la humanidad y que no se iba a detener hasta el momento actual, que de hecho sigue progresando. Y la Edad Moderna es un periodo fundamental en esta transición, digamos, en este periplo de la conectividad humana. Y para explicar esto, para justificar por qué digo esto, nada mejor que empezar con el primer hito que he seleccionado de la Edad Moderna. ¿Cuál es este primer hito? El descubrimiento de América. Habría muchísimas cosas que decir del descubrimiento de América a raíz del primer viaje de Cristóbal Colón en 1492, cuando llega a, a la isla de San Salvador. Habría mucho que decir, pero de todas las consecuencias políticas, ideológicas, culturales, artísticas, etcétera, que pudo tener, me quedo con una que a veces creo que se subraya poco, que es las consecuencias que tuvo a nivel de especie, porque tenemos que recordar que durante 15.000 años dos humanidades, ambas Homo sapiens obviamente, habían permanecido completamente ajenas entre sí. Hablo de la humanidad que residía en el continente americano y de la humanidad que residía en el continente euroasiático y África. Es decir, ¿qué es lo que permite el viaje de descubrimiento de Cristóbal Colón? Que dos humanidades que habían permanecido completamente aisladas durante 15.000 años se vuelvan a reencontrar, se vuelvan a relacionar y sus caminos sean una vez más indisociables. Es evidente, y yo creo que no es una locura pensar, que tarde o temprano se hubiera producido este reencuentro de humanidades separadas. Pero lo cierto es que como el responsable fue el primer viaje de descubrimiento de Cristóbal Colón, así os lo cuento. En cuanto al segundo hito. El segundo hito que he seleccionado es el de la primera vuelta al mundo, concretamente el de la llegada en septiembre de 1522 a Sanlúcar de Barrameda de Juan Sebastián Elcano y los 15-18 tripulantes que le acompañaban. ¿Por qué he elegido a Juan Sebastián Elcano y a estas escasas personas que en muy malas condiciones le acompañaban? Porque creo, en relación a esta idea de globalización continua, de este proceso globalizador de la especie humana, creo que estas personas fueron las primeras personas en la historia de la humanidad que tenían un carácter global, por el hecho de haber conocido, de que podían atestiguar con sus sentidos que habían conocido, más o menos, los 5 continentes, que habían conocido humanidades extendidas por los 5 continentes. Por tanto, fueron las primeras personas en la historia de la humanidad que eran la prueba viviente, en carne y hueso, de que existía una humanidad que se expandía por todo el globo, más allá de la importancia científica de demostrar fehacientemente que el globo era una esfera, perdón, que la Tierra era una esfera. Lo que podían estas gentes era atestiguar, eran ellos la viva imagen, como digo, de ese proceso globalizador. Eran la primera piedra y las primeras de muchas personas que se interconectaron con distintas personas que a su vez vivían en distintos puntos del planeta muy alejados. Algo que nosotros podemos hacer hoy a través de Internet, a través de WhatsApp, a través de Gmail, a través de YouTube, a través de tantas y tantas redes sociales, conectarnos con distintas personas alejadas en otros continentes. Ellos fueron los primeros que lo hicieron a una escala global. De ahí su importancia. El tercer hito del que quiero hablar es el de la revolución científica, porque otra de las tendencias que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia es una especie de progreso tecnológico y técnico, si bien no lineal, porque no ha sido lineal, ha habido altos y bajos, sí que ha existido esa tendencia. Y la revolución científica creo que lo que posibilita en última instancia es el salto definitivo a la hora de permitirnos vivir en el mundo densamente tecnológico en el que nos encontramos hoy y dependiente de la tecnología, y a su vez también creo que permitió la revolución científica ese primer paso, esa primera idea que acabó por desembocar en muchas personas y en muchas sociedades en la sustitución de lo metafísico, de lo divino, de lo espiritual, por lo racional y lo científico.
creo que puso esas dos primeras piedras muy importantes la revolución científica. ¿Y qué fue la revolución científica? Básicamente, por decirlo muy simplemente, una explosión a nivel sobre todo de disciplinas que aparecieron de golpe y porrazo, vamos a decirlo así, en la Edad Moderna, sobre todo en el continente europeo. Aparecieron disciplinas como, gracias por ejemplo a Newton, la mecánica clásica, la física, gracias a inventos concretos como por ejemplo el del microscopio, la microbiología y todas sus aplicaciones que tendrían después, ya no solo en biología, sino en medicina, etcétera, etcétera. La astronomía con la invención del telescopio, es decir, aparecieron una serie de disciplinas científicas nuevas o se revolucionaron de tal manera que prácticamente se les dio un giro de 180 grados a esas disciplinas que facilitaron a la larga un progreso tecnológico que nos lleva al mundo en el que estamos hoy. Bien es cierto que eso no significa que antes no hubiera un conocimiento científico, y en esto sí que me quiero detener un poco, un conocimiento científico maduro. A veces solemos pensar que antes de la revolución científica y de este periodo, muchas personas creían que la Tierra era plana y que al final del Océano Atlántico había un abismo en el que se caerían los barcos y había hidras, y esto no es del todo así. Había un conocimiento astronómico, había un conocimiento matemático, geográfico que permitía hacer ciertas evaluaciones de la situación del planeta en la Edad Media Europea. De hecho, cuando Cristóbal Colón llega a Portugal y Castilla y propone sus viajes de exploración, sendos reinos, Portugal y Castilla, forman unas comisiones de expertos para evaluar los proyectos de Colón. Y ambas comisiones, tanto la portuguesa como la castellana, rechazan el plan de Colón. Pero no rechazan el plan de Colón porque ellos pensaran que la Tierra fuera plana y que los barcos de Colón iban a llegar a un abismo infinito, como digo, y fueran a precipitarse. Rechazan el plan de Colón porque estas comisiones de expertos asumían que la Tierra era una esfera. Lo que pasa es que asumían que era una esfera más grande de lo que Colón pensaba que era. Es decir, Colón se imaginaba un planeta mucho más pequeño y estas comisiones de expertos medievales, en teoría relativamente incultos y que no sé qué, se imaginaban una Tierra mucho más acorde a las dimensiones que hoy sabemos que tiene. En fin, solo para ejemplificar que aunque la revolución científica fue importante, no partió desde cero. No se partió desde esa bipolaridad que existe a veces de la Edad Media como algo completamente oscuro y alejado del conocimiento y de repente llega la revolución científica y lo alumbra todo y nos descubre todo. No fue del todo así. Como digo siempre, no hay saltos, normalmente son procesos. El cuarto hito del que quiero hablar, algo más tardío en la Edad Moderna, es el de la independencia de los Estados Unidos. ¿Y por qué quiero hablar de este hito? Porque en el momento sí que tuvo un efecto inmediato la independencia de los Estados Unidos, que fue una especie de contagio de emancipación colonial que se extendió en algunos sitios antes, en otros después, por todo el continente americano, lo que acabaría desembocando en parte, y sirvió como inspiración, como digo, de la emancipación de las colonias de los virreinatos españoles que se encontraban en ese momento en América. Pero bien es verdad que por la posterior importancia que iba a ir adquiriendo Estados Unidos, especialmente a partir del siglo XX, hace que hoy no podamos escapar de ninguna de las maneras ni a la influencia política, ni a la influencia cultural, artística, etcétera, que tienen los Estados Unidos de América. Por tanto, con esa independencia de los Estados Unidos de América, y con muchas cosas que pasaron después, se empezó a fraguar una auténtica potencia cultural que ha empapado todos los rincones del mundo y que ha condicionado también políticamente el devenir de muchas naciones del mundo, especialmente también en el continente americano, aunque eso sería un poquito más adelante. El último hito del que quiero hablar es un poco sui generis, y quizá no sea un acontecimiento político en sí determinado a una fecha concreta, sino que también es un proceso largo además, y que no tuvo, y que quizá no tiene unas consecuencias tan visibles, pero que están ahí, son muy palpables. ¿Por qué? Porque quiero hablar de la esclavitud como quinto hito del tráfico de esclavos del África Atlántica hacia lo que es la América Atlántica. ¿Por qué digo esto? Porque fue un proceso el de coger a personas que habitaban, como digo, esa costa atlántica africana y llevarlas eh, siendo esclavos a la América Atlántica, un proceso que cambió completamente las demografías de países del Caribe, que cambió completamente las demografías de países como incipientes como los Estados Unidos, y que ese hecho, el de acoplar a esas personas esclavas en la sociedad, supuso un verdadero reto para países como Estados Unidos, y que cambió completamente también la demografía de países de Sudamérica que estaban en contacto con el mundo atlántico también. Y eso generó una impronta
cultural, una mezcla de mundos también muy potente, el mundo africano con el mundo americano, en países que hoy en día pues siguen sintiendo profundamente esa identidad, e incluso países en el Caribe en los que esa impronta africana es muchísimo más visible que la impronta americana originaria que tuvieron en un momento. Así que, por lo que fue como fenómeno demográfico, me quedo con ese quinto hito que digo que es la esclavitud. Y en el tintero me he dejado cosas, porque han pasado muchas cosas en la Edad Moderna que han tenido influencia, pero me he dejado algunas cosas. Por ejemplo, me he dejado, así a modo casi simbólico, el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, simbolizando una especie de unión de esos dos mundos separados, el mundo europeo, euroasiático y el mundo americano. Ese encuentro que tuvo lugar, que debió de ser fascinante. Me he dejado todas las guerras europeas, la guerra de los 30 a los 80 años, me he dejado el protestantismo, me he dejado todo el avance del Imperio Otomano, que se dio por Europa y que pudo ser mucho más incluso, con unas consecuencias que pudo tener en África, que pudo tener en Asia, que pudo tener en Europa, que difícilmente son calculables. En fin, me he dejado muchas, muchas, muchas cosas, pero creo que más o menos he respondido a lo que fue un poco la realidad de la Edad Moderna. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos con más en la siguiente edad.